Saludos. Sabemos que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional se establece el 23 de marzo del 2013 en el gobierno de Danilo Medina, lo cual trata de negar la ciudadanía a los descendientes nacidos en territorio dominicano de inmigrantes indocumentados, especialmente de origen haitiano. Ahora bien, ¿por qué el gobierno dominicano toma esta decisión? ¿Cuáles antecedentes históricos se relacionan con esta sentencia? ¿Trajo esto consecuencias negativas o positivas al país? ¿Fue esta sentencia una violación a los derechos de los dominicanos procedentes de migrantes haitianos? Todas estas preguntas y otras cuestionantes importantes serán debatidas al tratar nuestro tema del día de hoy, el cual es República Dominicana en la mira, exclusión social y despojo ciudadano, lo cual está dirigido por mi compañera Galia Esther Sánchez y que les habla Darileini Ramos. Yo empezaré hablando acerca del contexto histórico de los problemas que viven hoy Haití y República Dominicana. Vamos a conocer cuáles factores influenciaron a que haya una inmigración haitiana al territorio dominicano y también aquellos conflictos que se desarrollaron durante la historia y que aún siguen incidiendo en lo que es nuestra actualidad. El primer factor que estaré mencionando son las crisis económicas. En el siglo XX, la República Dominicana y Haití enfrentan una crisis económica. En la República Dominicana la crisis se ve en lo que es el sector azucarero y en Haití de una manera en general. Estas crisis abrieron las puertas a la expansión de la inmigración haitiana al sector informal y las construcciones en República Dominicana. Aunque sus derechos en este país eran violados, la inmigración haitiana continuaba, debido a las oportunidades de trabajo que ellos podrían encontrar en este país y que no la encontraban en Haití por consecuencia a la crisis económica que estaba sucediendo en ese momento. Haití también presentó lo que fue una crisis política. Dicha crisis política empezó con la muerte de Francois Duvalier y el ascenso al poder en 1986 de Jean Duvalier. Posterior a estuvo en el poder Jean Aristide. Tenía una resistencia a lo que era el cambio democrático que había en Haití, lo que provocó que recibiera un golpe militar en 1994. Toda esta crisis política, las invasiones extranjeras, el ascenso al poder de René Privat, la crisis humana desatada por un terrible terremoto, dio como resultado el verdadero estado fallido en Haití, lo que fue una de las causas principales para que los habitantes empezaran a emigrar hacia la República Dominicana. Ya luego de haber hablado acerca de algunos factores que provocaron la emigración de los haitianos hacia la República Dominicana, es importante también en este contexto histórico de cómo surgen los problemas que se viven hoy entre Haití y República Dominicana. Es importante mencionar lo que provocó la xenofobia de los dominicanos hacia los haitianos. Esta xenofobia se desarrolló más por lo que fue el Altillo Palma. ¿Qué es esto? ¿O qué provocó esto? Es importante mencionar que el Altillo Palma fue un conflicto que se desarrolló en este mismo lugar, lo cual pertenece a Montecristi en el noroeste de la República Dominicana. El Altillo Palma al principio se vio como uno de los problemas típicos que se daban en esta época, como las relaciones interpersonales, las relaciones comerciales o laborales. Pero esto afectó más o se viralizó más por el manejo que se le dio en la prensa. El antihaitianismo y la propaganda del mismo se dieron más a conocer porque lo del conflicto de Atillo Palma fue utilizado como estrategia para algunos políticos, como fue en el caso de Peña Gómez, el Partido Nacional Progresivo de la Fuerza Nacional Progresista y también por el balaguerismo, que estaba en el Partido PLD en 1994. Ahora bien, mi compañera Galia Esther debe estar hablando sobre el impacto de la inmigración haitiana.
Muy buenos días, mi nombre es Agarly Sánchez y en este momento yo voy a estar hablando sobre el impacto de la inmigración haitiana. Ahora bien, entrando a fondo al tema, podemos hablar de República Dominicana, ya que este es hoy un país dual de emigrantes. Ha sido años anteriores y lo sigue siendo. Más de 1 millón de dominicanos viven en el exterior, concentrados principalmente en dos países o en dos ciudades americanas muy importantes, que son Nueva York y Boston. A esto también se le suman los países como Puerto Rico, Venezuela y Europa. Y también, que no se puede dejar de mencionar, España. Por otra parte, el país cuenta con una población inmigrante en 2012 que ascendía a 524.632 personas, según indica la encuesta nacional de inmigrantes. También hijos de inmigrantes en el país con un total de 244.161 personas. Esto significa que el 5.4% de la población residente en el país son inmigrantes y el 7.9% de origen extranjero. Pero hasta aquí surge esta pregunta: ¿dónde es preeminente la inmigración? Bueno, los inmigrantes son principalmente haitianos. Representan el 87.3% de todos los inmigrantes y consisten principalmente en trabajadores jóvenes en un 77%. En su mayoría, sus trabajadores migrantes varones, un 65%, aunque en los últimos tiempos las mujeres haitianas también han ocupado los espacios apropiados, es decir, han venido buscando empleos también al igual que los hombres. Otro tema sumamente importante en cuanto a lo que es la inmigración haitiana es su documentación. ¿Por qué? Bueno, la población inmigrante haitiana tiene una alta tasa de documentación. Para este entonces, el 83.4% tiene algún tipo de identificación, ya sea acta de nacimiento o certificado de bautismo, pasaporte o cédula de identidad. La mayoría de estos inmigrantes tenían actas de nacimiento de su país de origen, esto en un 92.6%, y poco más de la mitad, es decir, el 52%, tenía una cédula de identidad haitiana, aunque solo el 37.8% tenía pasaporte. La falta de documentos es más alta entre los inmigrantes jóvenes. Por ejemplo, solo el 1.8% de los jóvenes, los menores de 18 años, tienen cédula de identidad y solo el 7.7% tiene un pasaporte. Hoy en día, y para ese entonces, esta población se concentra principalmente en las grandes ciudades, como lo son Santo Domingo y Santiago, aunque las zonas rurales también conservan cierta importancia que no son mencionadas en estos porcientos. La tasa de desempleo de la población de Haití es del 12.3% y esta cifra asciende al 26.6% entre las mujeres. Pero esto no es todo. Tenemos la población inmigrante de 2002 a 2012. Entre estos años, la población inmigrante económicamente activa aumentó en un aproximadamente de 100.000, mientras que la población económicamente activa total aumentó en 800.000 entre nativos e inmigrantes. Esto tiene sentido que la población trabajadora migrante haya aumentado su presencia relativa en el volumen total de empleo, pasando del 6% en 2002 al 7% en 2012. Los trabajadores migrantes se concentran en 4 áreas básicas. Esto lo podemos ver tanto en este entonces, según la lectura, como hoy en día. Se concentra en lo que es
lo agropecuario, que está en un 35.7%. También en construcciones urbanas un 25.9%, en el comercio un 16.5%, en servicios un 10.4%, y también con una gran participación del empleo informal en un 44.8%. Vemos como muchos haitianos, principalmente las mujeres, hoy en día optan por tener sus negocios, entre otros trabajos propios, para poder sustentarse. En el proceso, la actividad agrícola ha perdido importancia relativa en lo que es la concentración de trabajadores migrantes, y se han incrementado las actividades urbanas informales, particularmente en los servicios y el comercio y en el empleo precario. También tenemos los que son los llamados macrosalarios, que estos deben destacarse ya que para 2012, según la ENI 2012, tenían concentrados, por así decirlo, los pagos mensuales de los inmigrantes. Por ejemplo, los inmigrantes haitianos que contaban con un salario mensual de 10.261 pesos, equivalente a $248. En estos inmigrantes que también optaban por los trabajos agropecuarios, tenían un salario que se reducía a 6.231 pesos, equivalente a $144. En las mujeres tenían más salarios, tenían un salario más precario, de 8.106 pesos mensuales, equivalente a $188. Los hombres con un salario de 10.721 pesos, equivalente a $249, y inmigrantes de otros países con un salario promedio mensual de 39.317 pesos, es decir, 39.317 pesos, que equivalen a $914. Nos damos cuenta que inmigrantes de otros países tenían un salario muy superior al de los inmigrantes haitianos, y no solo lo vemos o podemos ver lo que sucedía anteriormente, aún ahora en la actualidad también sucede. ¿Por qué se crea la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional? Como mencionaba mi compañera Garly anteriormente, la inmigración por parte de los haitianos hacia la República Dominicana aumenta, era algo excesivo. Esto amenazaba a lo que era una pérdida del poder ciudadano. Por lo tanto, el presidente Danilo Medina crea la sentencia 168.13, en la cual pretende negar la ciudadanía a los descendientes nacidos en territorio dominicano de inmigrantes indocumentados de origen haitiano. Con la creación de esta sentencia inicia lo que es un conflicto entre ambos países. Haití vio la sentencia como una violación a los derechos humanos. Otros gobiernos caribeños también la vieron desde ese punto de vista. Haití y República Dominicana, ambos países tratan de sacar provecho de la situación presente. En cuanto a Haití, por el lado de las migraciones, trata de sacar provecho en lo que es la materia comercial y el de desarrollo fronterizo. Y República Dominicana hace lo mismo, pero del lado del comercio. La lectura expresaba que Haití no buscaba tanto defender lo que eran los derechos de los inmigrantes haitianos, sino que trataba de crear ventajas de poder frente a la República Dominicana, fortaleciendo su posición con los Estados Unidos, pasar a predominar en el Foro del Caribe, CARIFORUM, y establecer una mayor cercanía con el CARICOM. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este plan de esta sentencia solo podría aplicarse a extranjeros que deseaban ser dominicanos, no a personas que nacen allí, ya que independientemente de todo tenían el derecho de esa nacionalidad.
Las posibilidades del futuro inmediato. Según mi compañera Darlene, lo que ella estuvo abarcando, hasta ahora el presidente Medina ha hecho lo único que puede hacer, que es acceder a hablar sobre la sentencia 168-13. Hasta aquí se refiere al llamado choque de trenes. Y cuando se habla de choque de trenes, se refiere a conflicto o a un conflicto institucional entre dos órganos de cierre. Y abarcando un poco en esta situación, el poder central tiene la capacidad de anular la decisión de la Corte Constitucional y asumir las recomendaciones de la CIDH, citando la disposición de la Constitución Dominicana, que establece que en materia de derechos humanos, las disposiciones de los tratados institucionales prevalecen sobre la legislación nacional. ¿Qué resultado se obtendría si el Estado Dominicano tomara una decisión? Bueno, independientemente de la opción que finalmente elige el Estado Dominicano, el desenlace inevitable estará en la relación entre los poderes del Estado, en su relación con el sistema internacional, en sus relaciones con los demás. El sistema político admite coaliciones del partido del gobierno, en este caso el PLD, y en el equilibrio mismo del poder del gobierno. Pero todo esto trae consigo consecuencias virtuosas y perversas. Entre las consecuencias virtuosas tenemos que podría llevar forzadamente al presidente Medina a llevar una verdadera política exterior hacia Haití, con todas las decisiones que el país vecino quería que se tomaran. También el reordenamiento institucional que fortalezca el Estado de Derecho. Y como consecuencias perversas tenemos el fortalecimiento de opciones políticas y un peligro aislamiento del país. Y con todo lo mencionado anteriormente, la idea central de todo esto es proponer un mecanismo, es decir, una ley para reconocer la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país, mientras se lanza un programa de naturalización para inmigrantes, estos indocumentados con facilidades especiales. Lo que se hizo fue la propuesta que parece haber sido aceptada por Leonel Fernández, pero, como dijo mi compañera Darlene anteriormente, aún así persiste la resistencia conservadora en todo el espectro político de Dominicana, especialmente en los grupos ultranacionalistas. En cuanto a lo que hemos hablado y analizado anteriormente, reflexionamos con esta pregunta. La sentencia 168-13, ¿un bien o un mal para la República Dominicana? Es decir, ¿beneficiaría esta a la República Dominicana? ¿O podrían haber consecuencias para la República Dominicana? ¿Qué piensa usted? Y así concluimos el tema el día de hoy, esperando que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes. Y muchas gracias por su atención.